Hola y bienvenidos a uno más de los Career Life Talks de Universidad Veritas. Hoy estamos aquí para hablar de la carrera de arquitectura y qué hace de la Escuela de Arquitectura de Universidad Veritas algo tan especial. Y para eso contamos con la presencia de nuestro director, Iván Delgado. Iván es arquitecto, tiene una especialización en iluminación y tiene otra especialización en innovación social. Iván, bienvenido. Muchísimas gracias, Luis Diego. Un gustazo estar acá. Excelente. Iván, estamos aquí para comentarles a los muchachos que tal vez estén interesados en estudiar arquitectura, qué es la carrera, qué hace un arquitecto. Tal vez empecemos la conversación por ahí. Muy bien. Los arquitectos trabajan con el espacio. Ellos entienden cuáles son estos espacios donde la gente habita, donde la gente trabaja, donde lleva a cabo su vida. Entonces, básicamente, la forma más fácil de decirlo es, nosotros trabajamos con esos espacios que son habitables para la gente. Y bueno, casi nada, ¿verdad? El ser humano habita este planeta y esa habitabilidad tiene un montón de escalas. Habitamos el cuarto, la casa, el barrio, la ciudad y terminamos el mundo, ¿sí? Sí. Se mueve el arquitecto dentro de todas estas escalas. ¿Qué hace eso del arquitecto? Sí, el arquitecto no solamente trabaja haciendo edificios, ¿verdad? Que es lo primero que tal vez se nos viene a la mente, pero entendemos cómo nos movemos en el territorio, en las ciudades, en las escalas más íntimas, digamos en el espacio de los dormitorios, que es como lo más íntimo que le podemos hacer por alguien, diseñar un dormitorio. Y además, no solamente diseñamos, sino que pensamos en estas cosas. Constantemente estamos pensando qué va a pasar en el futuro, cómo estamos habitando ahora, cómo habitamos en el pasado, y pues hacia dónde vamos como humanidad. Quisiera que tal vez comentemos un poquito más de eso del pensar del arquitecto. Mucha gente piensa que el arquitecto lo que hace es dibujar. Yo me acuerdo que mi abuela me decía eso. ¿Qué significa pensar? ¿Cómo es que habitamos este mundo? Bueno, eso es una pregunta que se han hecho los arquitectos desde hace 3000 años, ¿verdad? Desde los griegos. Y que nos tiene siempre a nosotros discutiendo, ¿verdad? Siempre estamos tratando de entender qué significa esto, o sea, qué pasa en la cabeza de la gente cuando está en un espacio, sea cubierto, sea abierto, qué es lo que la gente está pensando y cómo su cuerpo está reaccionando a esto, ¿verdad? Entonces, nosotros no solamente nos conectamos con la filosofía en ese sentido, pero también con las ciencias cognitivas, que entienden, digamos, qué pasa en el cerebro, cuáles son, qué es lo que hace el cuerpo cuando está tratando de adaptarse a un entorno, no solamente de cómo se siente bien con la temperatura, etcétera, pero cómo psicológicamente se siente bien, ¿verdad? Cómo se siente seguro, cómo se siente a gusto en todo sentido, ¿verdad? Mencionaste la parte técnica. Hablemos un poquito de esas cosas que los arquitectos tienen que conocer. Un arquitecto trabaja con un equipo más grande y tiene que relacionarse con un montón de otros profesionales. ¿Nos contás un poquito de eso? Sí, la arquitectura es una amalgama de un montón de cosas. Tenemos un pie en las ingenierías, en las ciencias, en el arte también. Entonces nos relacionamos con muchísima gente. A medida que lo que hacemos se especializa, pues nosotros nos conectamos con ingenieros, pero también de las ciencias sociales, ¿verdad? Trabajamos con psicólogos, con antropólogos, con sociólogos, y todo esto tiene un carácter técnico muy importante, ¿verdad? Sí, la parte ambiental, por supuesto, que ahora es muy importante. Justo eso te iba a decir. Cuando camino por los talleres y veo a los muchachos hablando
de un sinfín de temáticas y te mencionan temas de urbanismo, te mencionan temas de paisajismo, te mencionan temas de sostenibilidad, te mencionan temas sociales, cognitivos, en fin, el arquitecto pareciera ser un profesional muy robusto, muy integral. ¿Nos puedes contar un poquito cuál es ese proceso de enseñanza? ¿Cómo es que aprende un arquitecto? Que es, digamos, una manera tradicional que se ha seguido por siglos y cómo se diferencia Veritas un poquito de esta, en esta manera de enseñar. Bueno, lo primero que tenemos a la mano es un campus donde estamos en contacto con profesionales afines y que tienen sus otras conexiones con el mundo también de los profesionales y pues eso lo tenemos aquí con solo poner un pie en el campus, ¿verdad? Pero también nuestros profesores son gente que tiene especialidades que se mueven mucho más allá del campo del diseño de los edificios nada más, ¿verdad? Entonces, pues eso es el proceso de enseñanza, cómo se refleja en lo que hacemos acá, tiene que ver con eso. Estamos constantemente en discusión, trabajamos en grupos en los talleres de diseño donde estamos cuestionándonos, trabajamos con base a preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto a, digamos, a mejorar la calidad de vida de la gente? Entonces, pues en el transcurso de un cuatrimestre, esas son las cosas que hacemos y respondemos con un edificio o alguna intervención espacial, ¿verdad? Qué interesante esa manera de aprender que tiene el arquitecto y que hoy se ha llevado a muchos otros ámbitos de la enseñanza, donde en un taller con varias personas yo estoy hablando de un proyecto, es una enseñanza basada en proyectos. Nosotros hacemos proyectos reales, a veces proyectos imaginativos, pero esa manera de siempre estar en contacto con otros para en conjunto explorar esas ideas y lograr solucionar los problemas que estás hablando. Sé que la escuela tiene profesores con una experiencia increíble. Tenemos graduados de las mejores universidades del mundo, de Inglaterra, de Estados Unidos. ¿Puedes contarme un poquito del profesorado de la escuela? Sí, son profesores que se han formado muchos acá en su primera enseñanza, pero luego han salido a Europa, a Estados Unidos, a Asia. Han trabajado con algunas de las firmas más importantes del mundo, porque no solamente pues, iban y hacían su maestría, sino que les iba bien, entonces terminaban trabajando con sus profesores, que además son de los mejores arquitectos del mundo, y pues se traen todas esas inquietudes acá a Costa Rica. Es realmente impresionante entrar a los talleres de arquitectura, donde por cierto estamos filmando esta entrevista, y ver la dinámica entre el profesor y el alumno. Hace una gran diferencia en esa formación. Iván, describís a graduados, como hablábamos ahora, muy completos, y hay un tema que en la arquitectura se ha vuelto muy importante, que es la sostenibilidad. ¿Qué hace la Escuela de Veritas de Arquitectura con respecto a este tema? Okay. Primero que todo, entendemos la sostenibilidad como algo muy amplio. Tratamos de ver que hay algunas formas pues, que no nos interesan de abordarlo, que son tal vez más comerciales, más ligeras, pero que tienen que ver con una actitud, ¿verdad? Una actitud crítica hacia el mundo. Cómo somos nosotros como sociedad, como personas en el mundo, cuáles son nuestros hábitos de consumo, y la arquitectura entra en eso también, ¿verdad? Entonces entendemos que sí tenemos unas huellas importantes en el mundo, que se quedan, los edificios tienen huellas de cientos de años a veces, entonces entendemos cuál es esa enorme responsabilidad, primero que todo, esas cosas que van a quedarse impactando el paisaje, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces son cosas menos difíciles son más difíciles de medir, perdón, pero que tienen un impacto en cómo la gente sale todos los días y ve algo. Hasta eso es parte de la sostenibilidad. Pero además tenemos el lado técnico, ¿verdad? Tenemos el software y el expertise de los profesores para saber exactamente cómo impactan las cosas, cuál es la huella de carbono de un edificio, por ejemplo, que es un tema que se habla mucho. De dónde vienen los materiales. Por ejemplo, es como saber de dónde viene la comida que yo me como, ¿verdad? No basta con que yo me cuide, con que no engorde, lo que sea, pero también qué impacto tuvo eso donde se sembró,
¿verdad? Si se usaron pesticidas, etc. Es lo mismo con los materiales. ¿Cuáles fueron los procesos, digamos, para traer esos materiales hasta donde yo los voy a usar? Entonces es una actitud, yo digo que ética sobre todo este tema. Qué importante lo que decís sobre la ética. El arquitecto en el fondo está encargado de un proceso que implica desde la extracción de materiales hasta la construcción y fabricación de obras que, como decís, van a tener un impacto por muchos años. Esto pone en la educación de un arquitecto mucha responsabilidad y yo sé que has hecho esfuerzos en la escuela por introducir no solo el tema de la sostenibilidad a un nivel profundo. Yo veo que los alumnos calculan el uso energético de los edificios, que calculan digamos, el impacto climático y el diseño climático de un edificio, pero también los veo trabajar con tecnologías BIM. ¿Puedes un poco contarnos de eso? Sí, el tema de la metodología BIM es uno de los cambios más importantes que han sucedido últimamente, probablemente desde que se inventaron los sistemas de dibujo asistidos por computadora. Es algo que hay que hacer, es algo que todo mundo se va a adaptar a hacer. Es muy importante hacerlo bien y hacerlo de primero, por supuesto. Nosotros tenemos ya más de un año de estar incorporando la metodología BIM en cursos de manera transversal. Estamos en contacto con comisiones del país en este sentido, con hacia dónde va el país, etc. Es muy importante entender que eso es una parte, ¿verdad? O sea, que si nosotros no entendemos de qué se trata la arquitectura, pues nos volvemos muy técnicos solo en esto, ¿verdad? Si no entendemos, podemos hacer unos planos muy buenos de la solución equivocada a algo, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ese paquete completo, pues de nada va a servir ser muy buenos en BIM, ¿verdad? Que además lo estamos haciendo. Qué importante eso que decís, porque esa es la parte técnica de una carrera y yo daría eso por sentado, es decir, la educación técnica del arquitecto es muy importante, pero justo como decís, no es la única. Está la parte ética, está la parte de pensamiento y en eso Veritas siempre se ha distinguido muchísimo por los temas que ha desarrollado dentro de la escuela. También hay un componente social de la arquitectura. Cada cosa que nosotros construimos en la ciudad tiene un impacto en otros. Y sé que la escuela ha estado ahondando en estos temas. Contanos un poco de esas iniciativas. Gracias. Nosotros entendemos que como arquitectos tenemos que hacernos la pregunta de cuáles son los grandes retos que tenemos que abordar hoy en día. Y eso son preocupaciones globales, ¿verdad? A mí, por dicha, me ha tocado ir a algunos congresos donde se reúnen los directores de las mejores universidades del mundo, especialmente en Estados Unidos, por ejemplo, donde se discute cuáles son esos grandes retos. Y creo que estamos de acuerdo en que, número uno, sí, estamos en una crisis ambiental, y número dos, cuál es el impacto social que debe tener la arquitectura. Hay millones y millones de personas que no tienen acceso a espacios de calidad mínima, ¿verdad? Y yo creo que la pandemia nos ha puesto eso como muy en la mira, ¿verdad? Cuando decimos quédate en casa o lávate las manos, hay gente que no tiene ni casa ni agua en la casa para hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como arquitectos tocar esas necesidades? ¿verdad? Hay muchísimas formas y hay formas de dedicarse a esto y hacer un negocio con esto. Hay que cruzarlo con inteligencia de negocios también, ¿verdad? Que también enseñamos acá. Pero si no nos hacemos esas preguntas, yo creo que no estamos abordando las necesidades del mundo realmente. Qué importante hacer esas preguntas como universidad y sobre todo para alguien que está en el proceso de formarse como un ciudadano, como un profesional, como un arquitecto. Sé que la escuela ha tenido eventos internacionales recientes y ha traído a arquitectos de renombre, Michael Sorkin, James Wines, Neil Brenner. Contanos un poco de los esfuerzos internacionales que hace la escuela. Nosotros creo que somos parte de una red muy grande, académica a nivel mundial. No solo tenemos contactos directos, digamos, desde la dirección, pero también nuestros profesores están dentro de esas redes. Tenemos gente que está trabajando no solo en academia, sino también en el campo, con la gente, haciendo cosas reales, con instituciones, y pues nosotros estamos haciendo eso también. De hecho, una de las oportunidades más bonitas que de hecho fuimos ambos
como profesores fue el viaje a la costa este, donde fuimos desde la ciudad de Washington, Nueva York, Boston, y visitamos muchas de las universidades top en el mundo. Fuimos a MIT, fuimos a Harvard, fuimos a la Universidad de Maryland, y en todos estos lugares discutíamos con los profesores y los alumnos cuál es el futuro de la arquitectura, cómo es que ellos estudian de la arquitectura, y es una de las experiencias que al menos a mí nunca se me va a olvidar y que creo que fue muy importante para muchos de los estudiantes que nos acompañaron. Claro. Y lo vemos en tesis recientes, por ejemplo. Vemos referencias directas de un lugar en el que estuvimos y yo le digo al estudiante, ¿te acordás? Por supuesto, ahí está, eso es lo que yo quería hacer, eso me impactó, ¿verdad? Yo creo que todos los muchachos que estudian acá tienen ese contacto, digamos, con el muchacho o el niño que alguna vez fueron y que se impresionaron por un espacio. Y entonces se traen esas cosas en la retina, ¿verdad? Y se lo traen en todos los sentidos. Y esa sensibilidad se desarrolla muchísimo acá, por supuesto. Entonces vamos a estos lugares que están mencionando, vemos qué están pensando ellos y cómo se relacionan con otras cosas a la vez, con la historia de la arquitectura que va 3.000 años para atrás, y también lo combinamos con qué estamos haciendo en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo. Recientemente tuvimos a un par de arquitectos que están trabajando, que ha sido en Paraguay, en Chile, ¿verdad? Con gente que no tiene recursos y que tal vez no entiende la historia de la arquitectura, pero eso nos permite mezclar todas estas cosas. Entonces tenemos chicos, digamos, que acaban de terminar su tesis en, por ejemplo, inyección de barro con fabricación digital, ¿verdad? Entonces tenemos lo mejor de los dos mundos, yo creo. Eso nos tiene en un estado constante, digamos, de creatividad y de discusión que son buenísimos. Es muy, muy interesante la formación del arquitecto. Iván, hemos visto proyectos de todo tipo en la escuela, inclusive proyectos que han llegado a volverse proyectos reales, pero una de las cosas que más me impresiona a mí es la posibilidad o la capacidad de adaptación que tienen nuestros graduados y los arquitectos en general. Sí. Yo soy arquitecto graduado, pero hoy en día me dedico a la administración académica. Vos tenés una especialidad en iluminación y otra en innovación social. Contémosle un poco a los muchachos todas estas posibilidades que tiene el arquitecto, que a pesar de que estudió una carrera que se llama arquitectura, está preparado para un montón de cosas en el mundo. Claro. Yo creo que lo primero que le da esta carrera a la gente es una capacidad de entender el mundo. Y eso es muy interesante porque hay escuelas primarias donde enseñan herramientas de arquitectura para que los chiquitos entiendan la ciudad, entiendan el mundo en realidad. Nosotros tenemos herramientas de síntesis, ¿verdad? Para entender la realidad. Entonces, eso te da una actitud, digamos, de un hambre por aprender y por entender y hacer sentido de estas cosas y muchas veces mejorar la realidad a partir del diseño. Entonces, nos movemos entre cosas muy grandes y otras muy pequeñas. Yo he visto arquitectos acá, o sea, muchachos que están en formación acá, que trabajan con plantas pequeñas, digamos, ¿cómo puede eso estar en la ciudad para alimentar a la gente, por ejemplo? He visto arquitectos en otras partes donde, por ejemplo, han hecho una base para que se peguen ostras, que no solamente limpien el agua, sino que también puedan ser comidas, ¿verdad? Entonces le das comida a la gente. O sea, te estoy hablando de una infinidad de campos que yo creo que uno no termina de entender hasta que ve las cosas que están haciendo. Hay otra gente que trabaja en el Amazonas, en hectáreas, en miles de kilómetros. O sea, te da posibilidades infinitas. Y lo vemos en el campus. Los muchachos de arquitectura de repente trabajan con los muchachos de cine, diseñando escenarios, están trabajando con los muchachos de espacio interno, de repente diseñan productos, es decir, hay una versatilidad en el diseñador como pensador que es muy importante y que aquí en la Universidad de Veritas nos gusta enseñar. Estamos recibiendo algunas preguntas, aquí las tengo en el monitor y entonces voy a hacerte un par de estas preguntas que son también típicas que nos hacen aquí de vez en cuando. Y tengo una justamente que la he escuchado varias veces y es, tengo que saber dibujar para ser arquitecto. No, es muy sencillo, no. Yo te voy a dar mi ejemplo personal. Yo de chiquitillo pasaba dibujando toda la vida, ¿verdad? Al punto que mis maestras a veces me llamaban la atención. Y no me consideraba un buen dibujante, pero me encantaba. Entonces de pronto pensé que eso era como la razón, bueno, luego seguro voy a estudiar arquitectura porque me gusta mucho dibujar, ¿verdad? Pero en realidad
no fue por eso. Mis maestras que me ayudaron, por dicha, a entender de qué se trataba el asunto, decían, por ejemplo, usted hace las maquetas de los faroles, ¿verdad?, para el 15 de septiembre. Y entonces yo me imaginaba cómo sería estar adentro de eso, ¿verdad? Y tal vez eran unas cosas muy sencillas, muy básicas, ¿verdad? Armadas con palitos, con cartones. Me encantaba hacer los planitos de eso, pero lo importante es imaginarse cómo es estar dentro de algo, cómo habitar algo. Y eso es imaginación. Y aquí también tenemos herramientas para disparar esa imaginación. Es importante. Vamos a ver. Quisiera estudiar arquitectura, pero no me considero creativo. ¿Me aconseja estudiarla? Por supuesto. Hay mucha gente que tal vez que nos hemos perdido como buenos arquitectos por tener ese temor, ¿verdad? Ahora entendemos que la creatividad es una cosa que se puede enseñar. No es algo como un regalo de los dioses, ¿verdad?, como inspiración divina ni nada de eso. Realmente depende de herramientas que se pueden tener y cómo las emociones entran en eso. O sea, cómo podemos hacer un entorno donde la gente se sienta libre para que estas cosas pasen, ¿verdad? ¿Cómo incentivamos eso? ¿Cómo entendemos que la gente tiene diferentes formas de ser creativa? Entonces, eso lo entendemos muy bien acá. Y es que eso que decís de que la creatividad se puede enseñar es súper importante. Mucha gente cree que la creatividad se trae o no se trae, y eso no es cierto. Se puede enseñar, y lo ha demostrado la escuela un millón de veces. Iván, estamos llegando al final de esto, se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerte, pero además quiero decirle a los muchachos que pueden seguir enviándonos las preguntas al correo, a la página web. Pueden consultarle directo a Iván o a mí, y agradecerles que hayan estado presentes hoy con nosotros, y agradecerte a vos, Iván, tu tiempo para venir a hablarnos un poquito más de arquitectura. Gracias. Encantado. Muchísimo gusto. Gracias.